IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Como ya sabéis, es costumbre que hagamos 3 respiraciones. Ahora ya no soy un moco gigante, solo soy medio moco gigante, así que creo que lo voy a poder hacer mejor. Sigo teniendo la voz un poquito rara, pero tenía muchas ganas de poder estar aquí en este nuevo programa. Así que vamos allá. Estoy al aire libre, así que a lo mejor se oye algún ruidito de la vida, pero eso le da más rollete al programa. Bueno, respiramos, vamos allá. 1, 2 y... Estupendo. Ya me siento mucho más aterrizada. Estamos en lo que estamos aquí en el programa del podcast IlustraPro, que ando en muchas cositas y con muchos cambios, con mucho movimiento y la mejor manera de poder estar presente, ya sabéis que es respirando, cerrando los ojos, respirando y conectando con lo que sea que estamos haciendo. ¿Escuchaste el programa anterior? Porque estuvo maravilloso. Si no sabes de qué iba, pues tuvimos a una invitada, a Eli Ilustra, conocida como Eli Ilustra, su nombre es Melissa, es una ilustradora comercial de México. Y estuvimos hablando un montón de rato, nos contó todo su recorrido, nos contó cómo se fue enfocando hacia la ilustración comercial, cómo hizo esa transición de trabajar como diseñadora gráfica y en el mundo de la publicidad a poder lanzarse al 100%. También pues, los retos que hay, ¿no? Cuando te vas mostrando. Además ella tiene un perfil como muy de influencer, ¿no? Que yo siempre en mi curso, en los posts que comparto, en los vídeos, o sea, siempre estoy hablando de un tema muy importante que nos genera mucha confusión a todos, que es que creemos, porque consumimos mucha ilustración de gente que tiene un perfil de influencer, creemos que en nuestra carrera como ilustradores tenemos que reproducir ese modelo de convertirnos en influencers y no entendemos que, el perfil de influencer es un perfil o un modelo de negocio de muchos diferentes que hay a la hora de ser ilustradores profesionales y vivir de ello. Y 2, que lo de ser influencer y ganar mucho seguimiento en las redes sociales, etcétera, es algo que te sucede, no algo que tú puedas forzar y de manera proactiva hacer que pase, porque es algo que no depende de ti. O sea, tú puedes empezar a compartir cosas y ver si lo que vas haciendo pues resulta que va gustando, y si coincide que va gustando, que vas ganando seguimiento, entonces te planteas hacer una serie de cosas, ¿vale? Para aprovechar que tienes esa audiencia, ¿no? Que tienes ese seguimiento, que te van llegando trabajos de esa manera, y entonces como que creas todo tu modelo de negocio o tu manera de vivir de la ilustración de ahí. Entonces, bueno, Mel tiene un poco ese perfil. Es súper interesante que le fuera pasando esto, ¿no? De ir ganando seguimiento. Y también pues hablamos un poquito, ¿no? de ello. Así que si no lo escuchaste, después de escuchar este programa, que va a molar un montón, porque además tiene un formato muy especial, vete a escucharlo. Bueno, ¿y de qué va a ir el programa de hoy? Pues hace bastante tiempo que yo vengo mencionando puntualmente en algún programa del podcast, en charlas que doy, en diferentes situaciones, la importancia tenía un estornudo que no ha sucedido.
Qué rabia da eso, ¿eh? Además estaba dejando tiempo para ver si digo, bueno, yo no soy de editar el programa, pero si pego un macro estornudo en medio, pues a lo mejor me quedo un poquito en silencio, estornudo, me quedo un poquito en silencio y lo corto. Pero no, he hecho un silencio raro que nadie ha entendido hasta que he dicho que ha sido un no estornudo. Silencio por no estornudo. Bueno, estaba diciendo que últimamente he estado hablando de la importancia de saber buscar ayuda y saber pedir asesoramiento cuando estamos en situaciones de bloqueo, de crisis, cuando se nos juntan muchas dudas y muchas cuestiones que vemos que solos no sabemos resolver, cuando vemos que no nos sabemos enfrentar a esos siguientes pasos que nos toca dar para avanzar en nuestra carrera de ilustración, o incluso porque haya sabotaje, autosabotaje, porque tengamos un conflicto con el chip del hobby y el chip profesional, que es algo también súper habitual, pero además es que el pedir ayuda y asesoramiento o acompañamiento cuando estamos en situaciones muy complicadas que nadie nos ha enseñado a abordar. Madre mía, se nota que estoy en Gandía, ¿eh? En todas las moticos trucadas del universo, haciendo ruido todo el rato. Entonces, como es muy habitual que nos pase esto y que sobre todo nos empiece a pasar de manera muy bestia cuando estamos muy cerca del punto de querer ponernos a crear un trabajo bien enfocado y con suficiente calidad para poder crear nuestro primer portfolio de ilustración con el que poder empezar a llamar a puertas, ¿no? O cuando ya estamos creando ese portfolio de ilustración, ¿qué suele suceder? Pues que hay una parálisis por análisis muy fuerte. ¿Qué es la parálisis por análisis? Pues básicamente que como tú no sabes, no tienes claro, no tienes las herramientas para poder discernir o decidir qué es lo que más te conviene hacer, en qué deberías centrarte, digamos que cada día por la mañana te levantas y piensas, ay, pues yo creo que lo que tengo que hacer es este tipo de proyectos para el portfolio, y te pasas 3 o 4 días haciendo algo de eso, y entonces pasados esos días dices, ostras, pero es que ¿y si no son estos proyectos los que tengo que hacer? ¿Y si en realidad en vez del portfolio debería hacer un proyecto de libro? ¿Y si en vez de eso debería buscar trabajos reales y colaboraciones en vez de hacer el portfolio? Madre mía, estornudo, bostezo, o sea... Entonces, ¿qué pasa? Que cada pocos días entras en parálisis porque dices, ¿estaré haciendo lo que debería estar haciendo? ¿Es este el camino que debería seguir? Y en vez de decir, bueno, no pasa nada, es que aunque no sea el camino que deba de seguir, si por lo menos me paso 2 meses haciendo la misma cosa, pues avanzaré y llegaré a algún sitio, luego puedo mirar atrás y puedo decidir, ¿no? Pues si me ha servido, si no, si debería hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Pero no nos pasa eso, nos pasa que cada decisión que tomamos la cuestionamos constantemente y eso nos paraliza y nos hace sentir que no nos podemos concentrar en lo que hemos decidido que vamos a hacer. ¿Vale? En plan, yo, por ejemplo, una cosa que a mí, o sea, es que a mí también me pasa súper a menudo. O sea, yo ahora estoy grabando este podcast, pero al mismo tiempo debería estar trabajando en teoría en 3 o 4 otras cosas que son muy importantes, que tienen un nivel de urgencia también alto. Entonces, ¿cómo puedo decidir que quiero invertir mi tiempo en esto justo ahora? Vale, entonces yo ayer sufrí bastante, esto querría haberlo publicado ayer, pero sufrí bastante parálisis por análisis precisamente y es por eso que tenemos que saber que no venimos con un libro de instrucciones, que hay muchas cosas a las que nos estamos enfrentando que son nuevas, para las que no tenemos esas herramientas, y la mejor manera de conseguirlas es dejándonos acompañar por gente que sepamos que las tiene. Entonces yo, por ejemplo, que si escuchaste los programas anteriores, pues sabes que estoy en una crisis vital bastante gorda porque se me están moviendo como todos mis pilares fundamentales, tema familia, tema trabajo, tema dinero, tema hogar, tema muchos temas.
claro, yo me he dado cuenta de que no tengo herramientas ni de coña para gestionar todo lo que me está pasando. Entonces, ¿qué he hecho? Pues me he buscado a alguien para hacer terapia, para que me ayude a gestionar mis emociones, y a una persona que haga coaching para que me dé esas herramientas y me acompañe en el proceso de toma de decisiones y de implementar, es decir, poner en marcha, el no quedarme en el... Porque a mí, por ejemplo, también me pasa mucho que cuando no sé algo me pongo a investigar, a leer, a absorber información, pero luego me cuesta mucho ponerla en marcha, ponerla en práctica. Entonces, con un coach lo que haces es poner eso en práctica, es decir, te ayudan con ciertas herramientas, te acompañan en el proceso de toma de decisiones para que luego no haya esa parálisis por análisis y tengas claro que lo que quieres hacer es eso que has decidido, y luego te ayudan a ponerlo en marcha. Claro, normalmente el coaching está más conectado con que tú descubras tus propias respuestas a las cosas, ¿no? Con que tú descubras tus propias herramientas, tu propio camino. Esa persona solamente te hace como ciertas preguntas y te va dirigiendo un poco para que tú descubras que esa sabiduría y esas respuestas están dentro de ti. Entonces, me parece súper poderoso. Ahora, llevándonos esto hacia la ilustración, ¿por qué lo comento? Pues porque en Ilustrando Dudas yo me he centrado muchísimo en no solamente dar información, sino en poder ayudar en estos procesos de acompañamiento y de orientación, más desde el mentoring. ¿Qué es el mentoring? El mentoring es parecido al coaching, pero con la diferencia de que yo considero que tengo la suficiente información y la suficiente experiencia para poder dirigirte y vamos a decir, e iluminarte un poco ese camino, porque a lo mejor hay muchas opciones que tú no ves, hay muchas cosas que te están pasando que no entiendes o no detectas, etcétera, etcétera. Entonces, el mentoring se diferencia del coaching porque el coaching solamente te hace como ciertos planteamientos y ciertas preguntas para que todas las respuestas salgan de ti. En cambio, en el mentoring las respuestas salen de mi persona, de mi conocimiento, de mi experiencia, y junto a un proceso también de coaching, de yo preguntarte algunas cosas, de saber de ti, de saber en qué punto estás, de analizar tu trabajo. Porque, por ejemplo, tu trabajo también dice mucho de ti. O sea, a mí me encanta la parte de las asesorías personales cuando empiezo, que claro, la gente se piensa que yo me baso más en los cuestionarios que me mandáis y en las preguntas que me respondéis para saber en qué punto estáis, pero en realidad quien más habla de vosotros es vuestro trabajo, no sabéis la cantidad de información que da. Así que, en ese proceso de mentoring y coaching se van desbloqueando un montón de cuestiones y sobre todo hay un acompañamiento en la asesoría personal, no, porque es más como una, como no, o sea, es una sesión puntual donde yo analizo, evalúo y a partir de ahí doy una serie de información y de herramientas y de pasos, ¿vale? De pasos para que nos podamos centrar, para que la persona salga de ahí con pasos accionables que le puedan llevar a avanzar, ¿no? Y a implementar, digamos, las conclusiones a las que hayamos llegado. Pero en el seguimiento personalizado, que es un programa de mentoring intensivo de 12 semanas, que además lo empezamos dentro de nada, quedan 4 o 5 días para que cerremos inscripciones, porque va a ser del 6 de junio al 28 de agosto. Mucha gente, por cierto, me ha preguntado que si va a haber otra convocatoria este año, y es muy, 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 muy probable, prácticamente seguro que no, porque bueno, yo estoy, como sabéis, en un proceso complicado a nivel trabajo, dinero, etcétera. Y estoy teniendo que tomar decisiones un poco drásticas con respecto a Ilustrando Dudas, ¿no? Y a qué invierto mi tiempo. Y probablemente no será posible hacer un seguimiento después del verano. Entonces, es la única convocatoria del año, así que tenlo en cuenta, ¿vale? Porque si no habrá que esperar hasta 2023, que aún queda un rato, para poder participar en este
en este proceso, ¿no? Y en este servicio tan poderoso que es mi preferido. O sea, mi curso preferido, ya sabéis que soy ilustrador y ahora qué, pero es que el mentoring, o sea, el seguimiento personalizado es algo que va mucho más allá. Entonces, el seguimiento te acompaño yo, pero sobre todo te acompaña el mentor o mentora que te asigno, porque yo hago esa asesoría inicial, esa orientación inicial muy general, también muy particular, pero me refiero como que intento tocar todas las partes importantes, tenerlo todo en cuenta y que no nos quedemos en un asesoramiento como muy sesgado o muy limitado de, bueno, pues tu portfolio. No, o sea, cuéntame de tu relación con la ilustración, cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre en qué punto está tu trabajo, y con esas 3 cosas vamos a ver de qué manera podemos plantear primero en qué punto te encuentras, ¿vale? Porque ubicarse es lo principal. Después, qué necesitas hacer para avanzar, pero sobre todo hacia dónde te conviene y quieres avanzar. Eso es lo más difícil de decidir. Ese es el mayor bloqueo de la gente, generalmente. Entonces, una vez hacemos eso, creamos o planteamos un plan de acción, y con eso ya empiezas a trabajar durante 10 semanas con tu mentor o mentora, semanalmente, con un sistema de objetivos muy claro, y que además intenta que puedas crear una metodología, que puedas acostumbrarte a trabajar como si estuvieras trabajando para un cliente, y con esa seguridad de que tu mentor o mentora te va a poder decir qué es lo que necesitas para que ese trabajo que estás haciendo sea lo mejor posible, lo mejor enfocado, con el máximo nivel, y que cumpla esos objetivos, ¿no?, que te has propuesto. Así que, como ves, es una pasada. Lo que pasa es que cuando yo me estaba planteando hacer este programa, me daba la sensación de que por mucho que yo os pueda contar desde mi posición lo poderoso que es esto, pues me daba cuenta de que se iba a quedar como muy diluido, ¿no? Porque solamente quien pasa por un proceso así entiende el poder que tiene y ese antes y ese después que implica, ¿no? Así que pensé, ¿para qué voy a daros yo la chapa? Voy a pedirle a unas cuantas personas, a unos cuantos ilustrapros que han vivido la experiencia del seguimiento, que compartan pues cómo ha sido, ¿no? Qué les hizo decidirse a hacerlo, por qué lo hicieron, en qué punto estaban, ¿no? O sea, cuál era el bloqueo, cuáles fueron también los mayores retos del seguimiento, porque es un servicio que es una inversión bastante grande, no solamente de dinero, sino también de tiempo, energía e implicación. Y nos enfrentamos durante el seguimiento a un montón de cosas a las que no estamos acostumbrados, nos salimos de la zona de confort, y aunque tenemos ese arropo y ese acompañamiento tanto de el mentor o mentora mío y del grupo de compañeros, porque hacemos mucha piña, es decir, bueno, el grupete de personas que se han apuntado, pasas por cosas duras, duras. Y bueno, y luego también, pues, ¿qué te dio el seguimiento? O sea, ¿qué conseguiste después de esos 3 meses de trabajo? Y las respuestas hasta a mí me han sorprendido, porque aunque yo soy consciente de lo poderoso que es, hay muchas cosas que no se ven, que son cambios internos, cambios de paradigma, cambios de chip, maneras nuevas de relacionarse con la ilustración, cosas que obviamente no se reflejan en un portfolio, no se reflejan en muchas cosas, o por ejemplo la capacidad de disfrutar y de dejar de sufrir cuando nos sentamos a dibujar, que esto es algo también súper habitual, que pasa mucho. Así que fíjate la de cosas que hay. Así que, como te digo, se me ocurrió preguntarle a las personas que han pasado por el seguimiento y también a algunos de nuestros mentores, para que tengáis la visión desde el punto de vista del mentor y desde el punto de vista del alumno que lo vive. Así que te voy a dejar con eso en breve, pero antes, por supuesto, tengo que mencionar algo fundamental,
importantísimo e imprescindible, que es que desde hace unas semanas contamos con sponsorización de Drawfolio para el podcast, que es algo que me hace muchísima ilusión. Ya lo sabéis, si habéis escuchado programas anteriores. De hecho, varias de las personas que han hecho el seguimiento resolvieron su primer portfolio de ilustración con Drawfolio y de hecho Aneta lo comenta, que ella pudo hacerlo de una manera muchísimo más rápida y fácil de lo que se imaginaba en un primer momento cuando le planteé que se hiciera su portfolio. Me decía, pero ¿cómo me va a dar tiempo a mí a hacerme un portfolio? Ya no el contenido, sino en la web. ¿Cómo me va a dar tiempo a mí a hacer la web en esas 10 semanas que voy a estar currando? Pero si la gente, claro, cuando no sabe que hay herramientas como Drawfolio que son tan sencillas y cero dolor de cabeza y tan fáciles de darle rollete y diseñar y que se quede limpios, que por favor, o sea, entrad a ver, en la descripción vais a tener los links del trabajo de todos los que van a participar en el programa. Por favor, entra a ver su web porque le quedó pero maravillosa y como te digo, muchísimos alumnos optan por esta opción porque es súper barata, porque es súper fácil, porque es súper efectiva y porque además en un momento dado, si no se aclaran, yo les puedo ayudar a darle diseñito y a dejarlo lo mejor organizado posible. Así que te recomiendo que eches un vistazo a sus portfolios, que entres a drawfolio.com, que ahí también puedes ver a un montón de personas que tienen su web y que están fenomenales y ya sabes que tienes un 10% de descuento en la descripción del programa, para que si te animas a suscribirte a la suscripción anual para tener tu portfolio web, pues para que te salga algo más baratico, a mi salud, ¿vale? Bueno, pues sin más, doy paso a todas las personas maravillosas que, por favor, 1000 millones de gracias por vuestra participación, por el cariño con el que habéis compartido estos audios. También os agradezco que hayáis hecho el esfuerzo, porque hay muchas personas a las que le da mucha vergüencilla y lo pasan fatal y han hecho 800.000 millones de tomas, y solamente quiero deciros una cosa: sois maravillosas tales y como sois, y no hace falta que un audio quede perfecto. Entiendo que queréis poder decir lo que queréis decir y no tartamudear y no quedaros en blanco y no tal, pero no pasa nada. O sea, es vuestra personalidad, es como sois. Si en un momento dado os tenéis que cagar en mí porque, joder, yo, porque me pide que haga esta cosa con la vergüenza que me da, que estoy sudando más aquí que haciendo una clase de spinning, o sea, pues lo decís en medio del audio, no pasa nada, y os reís un rato y despresurizáis y seguís hablando. Que sí, que yo sé que os pedí que fueran audios cortitos para que esto no durara 8 horas, pero que lo hagáis con vuestro salero natural, porque seáis introvertidos o tímidos o seáis extrovertidos, da igual, o sea, es que tiene encanto y queremos veros como sois. No hay una manera correcta de hacer un audio, ya os lo digo yo, que llevo aquí con el podcast estornudando, bostezando, con mocos, con silencios de no estornudo y mierdas así, o sea, ya 81 programas, así que si yo lo he podido hacer y no ha pasado nada y la gente sigue escuchando el programa, por algo será, que sí. Así que bueno, también quiero pedirte, persona que estás escuchando el programa, que si te sirve, que si te resulta poderoso lo que comparten todos estos compañeras ilustrapros y mentores, etcétera, que por favor les des amorcico en los comentarios, que es un esfuerzo cuando alguien participa en algo así, y mola un montón recibir comentarios, pues eso, ¿no? De que a otras personas les ha servido, porque al final es la razón por la que lo hacen. Así que, sin más, te dejo con sus experiencias. Hola Io, y hola a todos los oyentes del podcast. Bueno, mi nombre es María e hice el seguimiento personalizado en abril de 2021 con David Lorenzo, que fue mi mentor. Yo me apunté al curso porque veníamos de época pandemia y había ido viendo cómo el trabajo que yo había ido consiguiendo como ilustradora infantil pues también había ido disminuyendo. Además, yo había empezado a trabajar en otras cosas y poco a poco me había ido alejando
de mi carrera como ilustradora. Y también a raíz de todo esto, pues evidentemente había ido perdiendo la ilusión que yo tenía por la ilustración. Tenía muchísimas ganas pues de recuperar esta ilusión, de volver a zambullirme, a lanzarme, a darle una oportunidad a mi carrera como ilustradora y de hacerlo también pues de una manera más profesional, con este enfoque, con esta visión de estos profesionales de la ilustración que podían ayudarme a lanzar mi carrera de una manera distinta quizá o mejor, de ayudarme en ello. También además me ayudó muchísimo el tener una red de compañeros y compañeras, de ilustradores ilustradoras que me ayudaron en el camino, en el proceso, y que aún ahora creo que puedo contar con ellos en cuanto a dudas, a ilusiones. Bueno, para mí es muy importante y creo que es algo que a resaltar del seguimiento, el poder hacer este grupo con los cuales pues poder compartir todo el proceso y poder compartir y disfrutar de una mejor manera de nuestra carrera como ilustradores. Además de esto, pues uno de los retos que yo tuve como durante el seguimiento fue sobre todo a nivel horarios, porque como os decía, estaba trabajando en otras cosas, entonces solo tenía unas 10-12 horas para poder dedicar al seguimiento. Eran muy pocas horas, pero también el curso lo que me ayudó pues fue a comprometerme más conmigo misma, con el horario que me había marcado y a poder aprovechar al máximo estas pocas horas que yo tenía disponibles y disfrutarlas también. Este fue otro de mis retos, es decir, es verdad que yo tenía pocas horas y quería hacerlo todo al máximo y poderlo hacer lo mejor posible, pero a veces no se podía. Entonces también uno de mis retos fue ser más flexible con mis expectativas, con lo que yo podía ir consiguiendo, felicitarme por aquello que hacía bien, disfrutar de este proceso, más allá de los resultados que yo pudiera obtener. Sí que es verdad que yo pude, por ejemplo, acabar mi web, ponerla un poco más en orden, tener un portafolio pues preparado para poder enviar a editoriales, pero sobre todo para mí el resultado, que no es tan visible, pero que yo pude conseguir, fue disfrutar de nuevo con la ilustración. ¿Y cómo lo hice? Pues experimentando de nuevo con técnicas pictóricas, con los personajes, a nivel narrativo, a nivel de composición, atreverme a ir más allá de lo que yo estaba haciendo hasta ese momento. Eso fue gracias sobre todo pues a los consejos de Io y de David, que me fueron pues potenciando esta parte narrativa que yo tenía, que quizá no tenía tan descubierta, y me ayudaron a motivarme a ir descubriendo, a probar colores, personajes, a ir más allá con lo que yo había estado haciendo y rascando en historias, y lo disfruté, la verdad es que muchísimo. Pude acabar algunas ilustraciones, pero para mí esto no es lo más importante. Tengo algunas aún en el cajón que están por acabar y que están allí porque las voy a seguir haciendo. Para mí lo importante es que yo visualicé todo este potencial que yo tenía y que ellos veían, y que puede llegar a ser muchísimo mejor de lo que estaba haciendo yo en aquel momento. Entonces esto es lo que me ayuda a mí a seguir adelante, a ir trabajando y trabajando y trabajando con ilusión para poder hacer estas ilustraciones de la mejor manera posible e ir sacando todo este potencial que yo llevo dentro como ilustradora. Seguramente, si no hubiera hecho el curso, quizá lo hubiera conseguido de una manera u otra, pero sí que es verdad que creo que no lo hubiera conseguido de la misma manera y con el mismo cariño e ilusión que lo conseguí, porque al final yo tenía a David, que estaba cada semana motivándome, semana a semana, ilusionado también con los progresos que yo iba haciendo. Tenía a mis compañeros que también nos animábamos los unos a los otros, a Io, que me recomendaba esto, lo otro. Yo, además del seguimiento, me puse a hacer, además por recomendación de Io, otro curso que ella también creo que habla también en los podcasts, y la verdad es que es un curso que aún estoy aprovechando ahora mismo. Entonces para mí es muy importante todo lo que ella os recomienda. Sí que es verdad que a veces no se puede hacer todo a la vez, pero apuntaros todos los libros, todo lo que os va recomendando, porque es una información súper valiosa y que se puede ir aprovechando. Y sobre todo, pues eso, también el ser flexibles con los que se va consiguiendo, disfrutar del camino,
de todo el proceso y de los compañeros, compañeras que vais encontrando en el camino y todos estos profesionales que están ahí para ayudaros, que al final casi que están más ilusionados con vosotros, con todo lo que vais consiguiendo. Y eso os ayuda a vosotros a sacar todo este potencial y a querer ir más allá. Así que nada, os animo a poder apuntaros a este curso, a disfrutarlo y a disfrutar de vuestra carrera. Un abrazo bien grande. Hola Ilustrapros, muchísimas gracias antes de todo de dejarme participar aquí en este podcast de hoy. Es un regalo para mí, así que muchas gracias. Pues yo me apunté al seguimiento cuando todavía estaba en el curso Soy ilustradora y ahora qué. Y como el curso daba tantas claves, tanto teórica cuanto prácticas y muchas guías, pensé que el seguimiento personalizado y siendo acompañada de un mentor hubiera sido perfecto para bajar a tierra todas las claves y poner en práctica todo lo que estaba todavía en un cuaderno de apuntes, ¿no? Entonces, es decir, iba buscando a alguien que me pudiera ayudar a transformar en hechos los pensamientos y las ideas y todos los planes. La verdad que tenía mucha ilusión y también muchas emociones a la vez porque, aunque les había analizado y les había mirado a la cara, tenía todavía muchos miedos, muchos bloqueos y el seguimiento hizo de manera que yo los pudiera desarrollar también. Es decir, no sé, a veces me puse enferma durante el seguimiento o tuve como bloqueos emocionales y en vez de no dejar que tomaran espacio, pues le dejé todo el espacio que quisieran y también, pero lo hablé todo con mi mentor. Es decir, no hablé simplemente del trabajo, sino de también lo que estaba pasando en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi día a día. A la vez lo estaba disfrutando muchísimo porque tuve la posibilidad de dedicarme casi al 100% al seguimiento, así que di muchos pasos y además me permití abrirme completamente con mi mentor, diciéndole, es que yo no sé hacer esto, no sé cómo se puede hacer esto, ¿tienes un consejo de cómo yo podría desarrollar esta cosa? ¿Te ha pasado alguna vez esta discusión con un cliente? Entonces no fue simplemente en plan técnico la ayuda que tuve con mi mentor, sino también me ayudó mucho en el trabajo, es decir, a 360 grados, entonces por todas las matices también. Creo que mi mayor reto de todas formas fue mi vocecita interior, mi sargenta y los miedos. Al enfrentarles, pues obtuve resultados enormes, pues ha pasado un poco de magia, la verdad, porque estos miedos, estas emociones se transformaron para que yo me pusiera en acción, además acompañada como de un ángel, ¿no? Como un hermano mayor, alguien que está en el camino un poco más adelante de yo, diciéndome, bueno, eso a mí también me ha pasado, no pasa nada, tú puedes. Y solo con escuchar esto pues me dio muchísimo coraje y ánimo. Bueno, todavía no he entendido la diferencia entre coraje y valor en español, pero no pasa nada. Bueno, me dio mucha valentía, coraje, lo que sea, ¿no? Para
para así ponerme en marcha. Entonces obtuve muchísimos resultados, se han concretado trabajos que yo tenía en el plan de acción, así que yo no creo que hubiera conseguido los mismos resultados si no hubiera hecho el seguimiento. Quizás hubiera seguido enredándome con mi cuaderno de apuntes, mis miedos y mis emociones. Así que, no sé, volvería atrás, lo haría otra y otra vez, y por eso yo estoy tan agradecida de haberte encontrado. Luis, también estoy súper agradecida de haber podido hecho este trocito de camino contigo. Y nada, ha sido un desarrollo especial el seguimiento personalizado. Muchas gracias. Hola, soy Ana López y firmo mi trabajo como Aneta Tarmocas. ¿Por qué me apunté al seguimiento? Bueno, estuve un tiempo escuchando los podcasts de IllustraPro y ahí descubrí que muchos compañeros y compañeras habían pasado por las fases mentales y los bloqueos en los que yo estaba inmersa durante mucho tiempo. Darme cuenta de que no era la única y de que realmente tenía que romper esa situación en la que estaba y ese bloqueo me animó a plantearme la posibilidad de hacer el seguimiento personalizado. Así que tomé la decisión firme, pero necesitaba el dinero y el tiempo, y me lo planteé como un objetivo a largo plazo. Acepté un trabajo de bastante tiempo fuera de casa, fuera de mi ciudad, pero que me iba a permitir ahorrar el dinero suficiente como para luego poder parar 3 meses y dedicar únicamente ese tiempo a realizar el seguimiento personalizado. Así que eso hice. ¿Qué provocó que me animara? Bueno, planteármelo como un objetivo, seguir esos pasos y saber que si realmente quería hacerlo podía, simplemente organizándome un poco mejor. ¿Qué iba buscando? En mi caso necesitaba, por un lado, una orientación de hacia qué mercado dirigirme, porque estaba bastante perdida. Me gustan muchas ramas de la profesión de ilustración, pero no sabía exactamente dónde podía encajar mi trabajo. Y por otro lado, necesitaba un acompañamiento para hacer un portfolio profesional, porque también tengo trabajos de muchos estilos diferentes y no acababa de saber cómo mostrar mi trabajo de una manera coherente. ¿Cuáles fueron los mayores retos o dificultades durante el seguimiento? Mi mayor reto fue y sigue siendo compartir mi trabajo en redes sin sentirme una impostora. Es el síndrome que padecemos muchos compañeros. Otro de los retos fue encontrar un método de trabajo que funcionara para mí y comprobar que con los objetivos semanales, paso a paso, marcando objetivos alcanzables y dejando espacio al proceso, podía avanzar mucho más que con el método perfeccionista de hacer todo bien a la primera, que la mayoría de las veces me hacía desistir. ¿Qué resultados obtuviste? Bueno, especialmente estoy satisfecha de haber creado un portfolio web, que era algo que me resultaba muy pesado plantear sola, y durante el seguimiento, con la ayuda de mi mentora y de IO, pude crear mucho más fácil de lo que pensaba, un portfolio web con el que me siento bastante cómoda para poder seguir subiendo trabajos. Pero el resultado más importante es que he empezado, después del seguimiento, a cambiar mi mindset. Todas las ideas que me estaban impidiendo lanzarme, todas mis creencias autolimitantes, aprender a valorar mi trabajo, desatar esos nudos y aprender mis procesos personales, a confiar en mis ideas y no necesitar que las validen desde fuera, creo que es lo más importante que me ha ofrecido este seguimiento. ¿Crees que hubieras conseguido lo mismo si no hubieras hecho el seguimiento? No, en mi caso creo que me ha dado muchas claves con las que poder avanzar
y sinceramente pienso que sin el seguimiento seguiría bastante estancada en esa manera de pensar que me autobloqueaba. Para mí ha sido un cambio de mentalidad, un regalo que me he hecho y un comienzo profesional. Ahora mismo estoy empezando un proyecto editorial y me siento muchísimo más confiada, muchísimo más segura. Y bueno, aunque el esfuerzo siempre está ahí, la seguridad que me ha dado el haber trabajado con IO y con mi mentora Sara Maese me da eso, una tranquilidad y una confianza que antes no tenía. Hello, soy Marian Moratinos y me dedico a la ilustración editorial. Antes del seguimiento yo venía del mundo de las bellas artes y la animación y siempre me había interesado la ilustración, pero nunca lo había considerado como una posibilidad laboral hasta ese entonces, ¿no? Después del primer año de COVID me encontraba en un momento de giro profesional y ya con algunas canillas, tengo que decir, me apunté al seguimiento porque quería darme una oportunidad para reinventarme un poco y lanzarme de lleno a intentar vivir solamente de mi trabajo creativo. Llevaba siguiendo a Ilustrando Dudas desde hacía un par de años y pensé que tal vez sus clases podrían ayudarme a dar una vuelta de tuerca y encontrar una solución que me permitiera desarrollar un estilo relacionado con mi trabajo previo, pero que también fuera comercialmente viable y pudiera encajar en otros mercados. Quería enfocar mi portafolio hacia ilustración y también necesitaba aprender cómo funcionaba esa industria de cerca porque estaba bastante pez. Y bueno, en cuanto a los mayores retos, pues en fin, el seguimiento fue duro. Fueron 12 semanas de intenso compromiso, pero lo disfruté un montón. Tener a Luis como mentor me motivó y me ayudó un montón porque su enfoque más de diseño gráfico, que es muy distinto al mío, me forzó terriblemente a salir de mi zona de confort, a probar distintas opciones y otras maneras distintas de crear una imagen. Para mí eso fue lo más difícil del seguimiento. Pero bueno, después de esos 3 meses pude superar bloqueos, miedos, pude descubrir el punto en el que me encontraba exactamente, que ni lo sabía. Me di cuenta de las debilidades y también de los puntos fuertes de mi trabajo, que muchas veces la inseguridad en uno mismo no te deja ver. Y bueno, el seguimiento también me ayudó a desarrollar un sistema de trabajo y de organización pues más estricto y que también me ha sido muy útil y lo he seguido aplicando después de terminar el seguimiento. Ahora, después de un año desde que estuve con ellos, lo veo como un gran quitamiedos, como una orientación esencial que te ayuda a poner en orden ese gran puzzle de habilidades, conocimientos, desconocimientos e inseguridades que no sabes cómo hacer encajar, pero que después de 3 meses de intenso trabajo, pues vas viendo que todo va tomando forma poco a poco, ¿no? La constante ayuda, motivación y consejos profesionales de Luis e yo me han abierto las puertas a un atajo, en definitiva, que se hubiera convertido en un camino súper largo y con muchos baches si no hubiera sido por ellos. Así que nada, 1000 gracias a los dos. Y nada, si estáis en un momento parecido, os lo recomiendo 100%. En fin, eso es todo, no me enrollo más. Un abrazo grande a todos y todas. Chao. Hola, me llamo Ana Márquez y os voy a contar un poco mi experiencia con el seguimiento personalizado. Me apunté porque no sabía por dónde tirar, no sabía muy bien qué planteamiento tenía que hacer, desde dónde poner el foco, ni a nivel de ilustración puro como portafolio, estilo y todo esto, ni tampoco a nivel de mercados, de cómo plantear el camino. Y buscaba un poco pues una mano que me acompañara y me mostrara qué posibilidades tenía y por dónde podía tirar. Me animé a hacerlo porque seguía Ilustrando Dudas hacía ya mucho tiempo y me gustaban los contenidos que ofrecía y también porque sentí que era el momento de invertir en esto y darme un paso y darme la oportunidad de ver si realmente
podía o no podía hacerlo. La mayor dificultad para mí fue ubicarme en el momento en el que estaba, entender cuál era mi punto de partida, y los mayores retos fueron probar cosas nuevas, escuchar y aprender de mis errores y evolucionar en mis procesos, en mis conceptos, en mi manera de plantear las ilustraciones y también un poco abrir el horizonte hacia otros mercados que ni se me habían ocurrido. Como resultado, pues conseguí terminar con un portafolio humilde pero completo, creo, más o menos, aunque no pensábamos ninguna de las dos, ni mi mentora ni yo, que fuera a conseguirlo. Pero bueno, sí lo conseguí. Y también conseguí establecer una rutina de trabajo y herramientas para saber cómo organizarme y cómo podría enfrentarme a encargos y cómo plantear pues distintas situaciones en las que me podría ver como ilustradora, en cuanto a mercados, en cuanto a qué preguntas tenía que hacer a mis clientes, cómo me tenía que relacionar con ellos, qué cosas tenía que dejar claras, en qué tenía que tener especial cuidado, todo eso. Además, también conecté conmigo, empecé un proceso de sinceridad hacia mí en cuanto a la ilustración, de qué lugar tiene y tenía la ilustración en mi vida y cuáles podrían ser mis objetivos a corto y medio plazo, que son los más importantes y realistas. Y luego también, pues otra de las grandes cosas que conseguí fue formar parte de una comunidad increíble, donde he hecho amigas y he conocido a gente maravillosa con la que compartir pues miedos, dudas, y en la que siempre vas a encontrar una mano amiga y muchísima colaboración. Buenas, me llamo Noelia de Alda, hice el seguimiento con Ilustrando Dudas hace ahora un año y me alegra muchísimo que Iva haya contado conmigo para poder compartir con vosotras cómo fue mi experiencia. Me apunté porque me encontraba en una especie de punto de no retorno. Tened en cuenta que mi decisión de dedicarme a esto no era reciente, sino que venía de estudiar Bellas Artes y un máster de ilustración, y que todavía 10 años después de acabar la carrera no había conseguido ganarme la vida con la ilustración. En gran parte porque me había tocado hacer otras cosas para sobrevivir y porque yo misma no terminaba de tomarme en serio, no terminaba de darle prioridad. Todo esto me llegó a generar una inseguridad tan grande que no era capaz de dibujar sin echarme a llorar en alguna parte del proceso. Así que me animé porque consideré que era la última oportunidad que me daba a mí misma y era como una especie de compromiso que firmaba conmigo misma para dejar de postergarlo y conseguirlo sí o sí. Y estaba claro que lo que había hecho hasta entonces por mi cuenta no era suficiente. Me encontré por supuesto con muchísimos retos. El primero de ellos fue plantarme y decirme a mí misma y a mi entorno: vale, necesito tiempo para esto y para mí, y voy a dejar todo lo que estoy haciendo. Otro reto al que tuve que enfrentarme fue asumir que, aunque nuestro trabajo sea vocacional y lo que más nos gusta hacer en el mundo sea dibujar, no es lo único a lo que vamos a tener que dedicar muchas horas. Existe un montón de curro invisible que no es tan gratificante, pero que es imprescindible, como todo lo relacionado con la promoción, con la búsqueda de clientes y con el maravilloso mundo de la fiscalidad y la finanza. Ay, creo que perdí un mechón de pelo a medida que os decía esto. Por otra parte, resulta muy fácil, cuando no tenemos un plan ni un foco definido, tender a dibujar cosas por placer, que simplemente nos gusten o nos motiven. Y es súper importante cambiar esa tendencia para conseguir tener un portfolio bien enfocado al mercado al que nos queremos dirigir. Aún encontrándome con este tipo de dificultades y de cambio de mentalidad, los resultados fueron infinitos. Yo venía también un poco desencantada del máster de ilustración que había hecho, porque aunque contemplaba asignaturas muy chulas y específicas como las que tenían que ver con el ejercicio de la profesión, en lo que se refiere a proyectos o a técnicas plásticas, quería abarcar para mi gusto demasiado, y el resultado fue que salí de allí con un portfolio muy poco eficaz, porque contemplaba tantas técnicas y tantos mercados que no era bueno para dirigirme a ninguno en concreto.
Que eso está muy guay cuando no tienes las ideas muy claras, pero que no fue así en mi caso. En ese sentido, el seguimiento me ayudó un montón porque tiene muy en cuenta en qué punto te encuentras y la mejor manera de continuar a partir de ahí. En mi caso, la mayor parte del tiempo lo dedicaba a dibujar para llegar a tener un portfolio más enfocado al mercado al que quería dirigirme, pero el caso de otras compañeras pues fue distinto. También me ha ayudado mucho a empoderarme y a definirme. Es curioso porque hasta hacer el seguimiento, si alguien me preguntaba a qué te dedicas, yo siempre respondía si se referían a cómo me ganaba la vida o cuál era mi formación. Y hace ya un año que respondo sin dudas que soy ilustradora. Que no significa que haya conseguido que sea mi única fuente de ingresos, pero a día de hoy sí es mi principal actividad. Por otra parte está la red de, iba a decir compañeras de profesión, pero a estas alturas son amigas. Esta es una carrera muy solitaria a veces y se agradece un montón poder contar con gente con la que compartir ideas, pedir feedback, opinión sobre un presupuesto que a día de hoy me sigue pareciendo una pesadilla, o incluso llegar a pasarnos proyectos cuando estamos a full y no podemos abarcarlos todos. Aprovecho, Ana Celso y os quiero unas hartas. Tenéis el cielo ganado conmigo. Cuando seas rica os pondré en nómina. Aún con todo, lo más importante que me llevo es la parte de gestión emocional, que como os contaba era una cuestión urgente en mi caso. Siguen existiendo muchos miedos, sigue apareciendo mi síndrome de la impostora diciéndome a veces no eres suficientemente buena, no estás preparada y se van a dar cuenta. Pero ya he conseguido mantener la raya y no dejar que me paralice. Antes tenía la creencia absurda de que la última ilustración que hiciera tenía que ser lo mejor que había hecho hasta la fecha, porque qué sentido tendría si no. Y ahora me trato con mucho más cariño y me digo, vale, no eres la mejor, pero has dado lo mejor de ti en este momento y eso está perfecto. Así que en mi caso, sin duda, por encontrarme en una situación en la que era inminente que tirase la toalla y me dedicara a otra cosa, el seguimiento ha sido imprescindible. Creo que al tratarse de una experiencia tan intensa y tan personalizada, es muy difícil conseguir por tu cuenta tantos resultados, sobre todo en tan poco tiempo. Y ha sido un lujazo poder contar con alguien con la trayectoria profesional como la que tiene Celso en mi caso, o el resto de mentores del seguimiento, para que me orientase y me ayudara a dar los primeros pasos. Así que no me queda más que animar a todas las que aún tenéis dudas a apostar y a comprometeros en serio con la carrera que queréis iniciar. Un abrazo enorme. Hola, mi nombre es Rocío Mifúlic, soy ilustradora argentina. Me apunté al seguimiento en el año 2020, debido a que cuento con un espectro muy amplio y variado de trabajos y no sabía cómo organizarlo, cómo armar mi web y tampoco a qué mercados apuntar. Asimismo, no tenía claridad de cómo presentarme y cómo conseguir clientes potenciales. Mi mentora fue Io Bru y durante el seguimiento el reto más grande para mí fue poder organizar todo mi caos, tanto externo como interno. Al finalizar el seguimiento tuve en perfectas condiciones mi web, plantillas de presentación, una red de contactos para empezar a ofrecer servicios, varios proyectos encaminados y algunos que inicié y terminé en el tiempo del seguimiento. Pero sobre todo muchísima más claridad sobre mi trabajo y la gran mayoría de mis miedos disipados. La seguridad como profesional de la ilustración que obtuve en el seguimiento es fundamentalmente lo que más destaco de todo el proceso. Igualmente el conocimiento completo y claro de a dónde debo dirigir mis fuerzas de trabajo. Creo que apuntarme al seguimiento fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Porque no solo es enseñanza de extrema calidad, sino que al ser personalizado se adapta a las inquietudes y necesidades puntuales. Y lo que se obtiene es sin duda un antes y un después profesionalmente. Hola, bueno, pues vengo a contaros por qué decidí yo apuntarme a la mentoría, al seguimiento. Y el motivo es que estaba súper perdida en cuanto a los pasos que tenía que seguir para poder vivir esto del dibujo, que es lo que a mí me gusta. Yo tenía claro que yo me quería dedicar a dibujar, lo tenía clarísimo, estaba dispuesta a hacer lo que fuese para conseguirlo,
El problema no era ni mucho menos las ganas, el problema era la falta de conocimiento que tenía y el no tener ni idea de por dónde empezar a meter mano. O sea, cuáles eran las opciones que tenía, cuáles eran los mercados en los que mi trabajo podía encajar mejor, de todos estos caminos, cuál era el que más me gustaba, cómo podía moverme por ellos, cómo podía presentar mi trabajo, o sea, este tipo de cosas. De todo este tipo de cosas yo tenía una idea, pero era una idea muy vaga y no me sentía preparada para dar el paso yo sola. O sea, yo sentía la necesidad de que alguien me diera la manita un tiempo y que me guiasen y me ayudasen a dar estos primeros pasos, este primer empujón, que creo que es uno de los momentos más difíciles pero también más importantes, y no es lo mismo darlo solo que darlo con alguien o bajo la supervisión de alguien que tiene cierto rodaje y cierta experiencia, ¿no? Así que bueno, pues buscando esta orientación fue lo que me llevó a mí a dar el paso y a apuntarme a la mentoría, y estoy harta de repetirlo, es la mejor decisión que he tomado en los últimos años, la verdad. Y yo ya había hecho el curso de Soy Ilustrador y ahora qué, y tardé un año desde que hice el curso, que me abrió un montón los ojos, para mí fue revelador, y lo que yo necesitaba era que todos esos conocimientos generales que había conseguido en el curso, aplicarlos a mi caso personal, y la mejor manera de hacerlo era con este seguimiento. Y ya os digo que si hay algo me arrepiento es de no haberlo hecho antes, la verdad, me tiré un año rumiando el apuntarme o no. Y bueno, durante el seguimiento, lo que más trabajo me costó a mí, el mayor reto que tuve que superar, fue algo que no me esperaba para nada. Y era la necesidad de cambiar el chip de esto ya no es un hobby, no estamos dibujando por hobby, esto es un trabajo, esto es serio. O sea, y os prometo que me parecía una tontería. Es decir, no me parece una tontería tener que cambiar el chip, me parece necesario, pero lo que yo estaba subestimando, lo que me parecía una tontería, era la dificultad que entrañaba ese cambio. Y la verdad es que resultó que fue un mundo para mí. Me costó muchísimo trabajo y como llevaba toda la vida dibujando por hobby, pues venía arrastrando un montón de hábitos y una organización, un tipo de organización que no era para nada compatible con lo que yo quería hacer en ese momento, que era tomar el dibujo como mi trabajo, como algo serio. Así que estuve todas esas semanas de mentoría batallando un montón con esto. Me costaba la vida llegar a las fechas de entrega que Mai, que era mi mentora, y yo nos proponíamos. En fin, o sea, y lo que me frenaba, me daba cuenta que no era tanto los conocimientos técnicos, que por supuesto también, sino sobre todo yo y cosas que tenía que corregir de mí misma. Así que bueno, después de todas las semanas de mentoría, no solo aprendí un montón gracias a todos los consejos que me dio Mai, tanto a nivel técnico como personal. Preparé mi proyecto para el portafolio, aprendí cómo montarlo, me enseñaron cómo contactar con empresas y editores, preparé e hice una entrevista en Babacamo, que caía el festival casi a finales de la mentoría, salí súper contenta, y no solo todo esto, sino que encima también salí de allí conociéndome mucho mejor a mí misma, habiendo localizado una serie de problemas internos que tenía que abordar, y que si no me hubiera expuesto como me expuse a un ejercicio tan intenso como es la mentoría, me hubiese costado muchísimo más toparme con ellos y por lo tanto ponerle solución. Así que estoy súper contenta. Además, tengo que decir que me sentí súper arropada tanto por mi mentora como por la comunidad que se forma en torno a la mentoría. O sea, me sentí y me siento porque me conocí a un montón de gente súper bonita y bueno, en un mes o así, después de acabar la mentoría, además, una editorial contactó conmigo para ilustrar un libro, y tengo que decir que le debo a Mai la vida, porque me ayudó un montón a comprender el contrato, a hacer las preguntas que tenía que hacer, y que vamos, que a mí no se me hubiesen pasado ni por la cabeza. Así que, en fin, o sea, si yo no hubiese hecho la mentoría y yo no hubiese conocido ni a mis compañeras ni a Mai, yo me hubiese visto sola ante esa situación, ¿sabes? Y no estuve sola, estuve con mi mentora, mis compañeras, y fue una maravilla. Así que bueno, yo no me canso de recomendar a todo el mundo que si tiene la oportunidad que haga la mentoría, porque además del montón de personas bonitas que conoces, algo que a mí al menos me ayudó, ha sido algo que a mí al menos me ayudó a crecer, tanto profesional como personalmente. Hola, soy Alba Medina, Alba Inherentes en Instagram, soy ilustradora de infantil y juvenil y exalumna del seguimiento de Ilustrando Dudas.
Tomé la decisión de apuntarme al seguimiento tirándome un poco a la piscina. Había hecho el curso de Soy Ilustrador y Ahora Qué ese verano, y en septiembre hice la asesoría con IO. Yo tenía muchas dudas, creía que no estaba preparada para el seguimiento, que todavía necesitaba asegurar mis bases en la ilustración y creía que me iría mejor hacerlo cuando ya tuviera un portafolio más completo. Pero IO me animó y me dijo que si aprovechaba el seguimiento para acabar mi portafolio me ahorraría unos cuantos meses de ensayo-error, que me ayudaría a enfocarme, y tenía toda la razón. No hacía mucho tiempo que había enfocado mi carrera hacia la ilustración. Yo vengo del diseño gráfico, pero tenía y sigo teniendo claro que es a lo que me quiero dedicar. Creo que el tomar esa decisión, el tener claro que quería ser ilustradora, es lo que me ha ayudado a seguir adelante y no rendirme. Pese a tener las mismas dudas que la mayoría de mis compañeras del curso y del seguimiento, de no soy lo suficientemente buena, no voy a conseguirlo, me faltan bases de esto y de aquello, creo que todos estamos siempre en el mismo punto y que nos pasa, o sea, que nos sentimos de la misma manera o de formas muy parecidas. No ha sido fácil, sigue siendo difícil, es un sector duro, no voy a mentir, pero creo que merece la pena luchar por lo que quieres. Mis mayores dificultades, sobre todo durante el seguimiento, fueron debidos a mi situación personal. Soy mamá, tengo 2 hijos de 7 y casi 10 años. Cuando hice el seguimiento tenían 5 y 8. Estábamos en plena pandemia, veníamos de estar confinados, sin cole, empezaba un septiembre diferente, sin saber cuántos confinamientos iba a haber. Además, llevo muchos años separada y tengo la custodia de los niños. Esto solo lo digo por si hay alguna otra compañera en esta situación, para que vea que es posible. Voy a ser sincera, es duro y se necesita apoyo, eso sí. Por suerte, pues mi pareja, que no es el padre de mis hijos, y mis padres me apoyaron y me siguen apoyando muchísimo. Los 3 meses del seguimiento fueron complicados porque quise aprovechar al máximo las enseñanzas de Mai, mi mentora. Yo trabajaba entonces 7 horas por las mañanas en otro trabajo no relacionado con la ilustración, y por las tardes y los fines de semana los dedicaba completamente al seguimiento, es decir, vida personal poca. Y yo he comentado muchas veces en sus podcasts y vídeos que el apoyo familiar es súper importante, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. En otro momento de mi vida no habría podido apostar por la ilustración y no podría haberlo hecho sin ese apoyo. Me había propuesto realizar diferentes proyectos para mi portafolio durante el seguimiento. No conseguí acabar en esos 3 meses todo lo que quería, porque suelo ser bastante optimista con mis tiempos, es algo con lo que sigo trabajando, pero el seguimiento con Mai fue un antes y un después. Mai es una mentora increíble, me apoyó y me enseñó muchísimo. Sin duda, lo que más me aportó el seguimiento fue la confianza en lo que era capaz de hacer, el ver que podía sacar adelante un proyecto de ilustración y que podía resolver el encargo de un cliente. Lo que le diría a cualquier persona que quiera hacerlo es que le dedique todo su esfuerzo, que para conseguir resultados eres tú la que tienes que trabajar. Los mentores están ahí para guiarnos y ya está, pero, o sea, bueno, y mucho más, ¿no? Pero que somos nosotras las que tenemos que picar piedra, las que tenemos que currar. Con el seguimiento conseguí dar el empujón que me hacía falta para lanzarme definitivamente en este sector. Después de eso, he ilustrado 3 libros, y de 2 de los cuales me he encargado también del diseño editorial y la maquetación. Ahora estoy haciendo cosas nuevas y diversificando un poquito, porque el mercado editorial es duro, lo he repetido muchas veces, sí, pero es lo que hay. Hace unos meses que me dedico exclusivamente a la ilustración, pero todavía estoy en proceso de vivir de ella completamente. No sé si hubiese conseguido lo mismo sin haber hecho el seguimiento. Para mí fue como un revulsivo. Cambió mi manera de ver el sector y sobre todo cambió mi mentalidad. Es una profesión llena de altibajos y fue el chute de confianza que necesitaba para dejar de mirar hacia atrás y tirar hacia adelante en esto de la ilustración. Y bueno, muchas gracias, IO, por todo, y sobre todo a Mai, que aparte de buena profesora, es una gran persona, se implica muchísimo y sin duda le debo todos mis logros a ella. Un abrazo y mucho ánimo a todos.
Muchísimas gracias a todas las ilustrapros, mega bonicas, super majas que habéis compartido esta experiencia desde las entrañas con tanta vulnerabilidad, con tanto cariño. Gracias por el tiempo dedicado y por ayudarme a hacer entender a la gente lo importante que es el ponernos en serio, el buscar ayuda si la necesitamos, el dejarnos acompañar y el hacer ese entrenamiento, esa práctica en lo que es nuestra carrera profesional, ¿no? De ilustración. Y ahora continuamos con los dementores y dementoras. Hola, soy Maye Gurza y soy mentora en el seguimiento personalizado de Ilustrando Dudas. ¿Qué contar sobre el seguimiento? A ver, se me da fatal grabar estos audios. Bueno, pues son 12 semanas de acompañamiento, de intentar resolver dudas, de intentar crear una dirección de trabajo, crear proyectos para un portafolio bien enfocado. Bueno, la verdad es que es lo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo empecé a trabajar y es que creo que al final todos partimos del mismo punto, ¿no? De trabajar con mucha ilusión, con muchas energías y todo eso y tener muchísimas ganas de estar dibujando todo el rato, pero no tener una dirección clara, un foco, no saber a qué mercados dirigirnos, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría pensar que yo ayudo como a mí me hubiera gustado que me ayudaran y realmente es un proceso súper bonito. Vamos, no sé cómo explicarlo, pero yo he visto en alumnos diferencias entre cuando empiezan y cuando acaban, y aparte de que siempre se nos hace corto, se ven transformaciones y es muy bonito. Así que nada, si estáis dudando, yo lo recomiendo. Vamos, yo misma estoy pensando en hacerlo. Hola, soy Xavi Bonet y formo parte del equipo de mentorías de Ilustrando Dudas. Bueno, a mí me gustaría comentar mucho lo fascinante que es ver la transición del cambio desde que entran y salen los alumnos y las alumnas del curso del mentoring. Es increíble ver cómo la misión y la visión cambian muchísimo una vez que se finaliza el curso. Bueno, creo que esto lo he comentado varias veces, pero desde el equipo de mentorías tratamos de generar un laboratorio donde se ponga en escena una versión real de todo aquello que te puedes encontrar a nivel profesional una vez que finalizas el curso. Y todo esto pues lleva a producir una serie de cambios muy bestias. ¿Y qué tipo de cambios? Bueno, pues estos cambios se producen a través de unas capacidades, y estas capacidades que solemos trabajar pues son, bueno, pues tu técnica, la gestión del tiempo, la gestión emocional, una buena higiene laboral, tu relación con el cliente, incluso pues tu enfoque artístico. Y algo que para mí es súper importante es hacerlo de una manera muy transversal, porque solamente trabajándolo de esta manera conseguimos potenciar un todo. Y es verdad que al final del curso los resultados, bueno, pues son muy impactantes, porque ves que las alumnas y los alumnos salen apoyadas y apoyados, pues eso, con una página web, con un portafolio, una dirección más clara, sabiendo a qué clientes se tienen que dirigir y sobre todo con una dinámica ya arrancada. Y cuando digo una dinámica ya arrancada me refiero que la energía que se trabaja y los hábitos que se adquieren durante esos 3 meses potencian mucho para llegar a tu objetivo una vez que finalices el curso. Así que nada, solamente me queda animarte y mandarte mucha fuerza desde el equipo de mentoría. Un abrazo. Chao. Hola chicos, pues yo personalmente diría que tener la oportunidad de que alguien esté ahí a tu lado mientras estás empezando en el mundillo de la ilustración es todo un lujo. Saber de primera mano cuál es el proceso de trabajo que tienes que seguir para poder avanzar, para, yo qué sé, mandar emails a clientes, a posibles clientes, cómo montar tu portfolio para que llame más la atención, cuáles son los proyectos personales que a lo mejor son la mejor forma de enseñar cuáles son tus capacidades, cómo aprender a hacer los proyectos en base a briefing y a timing reales y demás. No sé, aparte yo con los diferentes alumnos con los que he tenido la suerte de poder trabajar,
uno de los mayores problemas con los que vienen son las inseguridades, mucha autoexigencia, que también quizás que ponen mucho esfuerzo y se centran en cosas que realmente no tienen tanta importancia para llegar a tu meta. Y muchas veces cuando estamos empezando es que no nos damos cuenta de esto, y entonces tener a alguien ahí a tu lado que te está diciendo, oye, mira, eso que estás haciendo pues no te va a ayudar en conseguir lo que quieres conseguir, pues quiera que no te va a facilitar muchísimo más el proceso. Y además, cuando van pasando las semanas en el mentoring y vas viendo cómo van cambiando, cómo cada vez son más amables con ellos mismos, porque ahora se conocen un poquito mejor, saben además que tienen la capacidad para solventar los proyectos personales que se propongan, que pueden trabajar de verdad para clientes, manejar bien su tiempo, ser realistas con lo que quieren hacer a lo largo de un día y cómo organizarse mejor. Yo creo que el mayor cambio que se produce es en sus cabecitas, y que al final es el más importante. Así que no sé, que tener a alguien a tu lado pues puede ayudarte un montón. Y sobre todo porque estás viendo que es alguien que ya ha pasado por ahí y que sabe que es lo que es empezar en el mundo de la ilustración. Bueno. Madre mía, qué mensajes más poderosos han dado tanto las ilustrapros maravillosas que han explicado su experiencia, los retos por los que han pasado, la transformación que ha supuesto el antes y después, etcétera, etcétera. O sea, es que jamás podría haberlo explicado mejor yo. Y bueno, y luego tanto Mai, Sara como Xavi, los tres de mentors del equipo de mentoría, que también han podido explicar su visión, ¿no?, desde el otro lado, y es que es un orgullo ver cuánto se le ocurre a la gente cuando por fin se lo toma en serio, cuando sienten que tienen clara la dirección. Es que es muy empoderante el proceso, y además es que Sara lo explica muy bien al final. Es que al final el mayor cambio sucede dentro de la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Y rompe esas barreras, esas limitaciones mentales que nos ponemos creyendo que las cosas son de cierta manera o que no vamos a poder conseguirlo, y luego descubres que no, y poder dudar de lo que te dice tu mente y darte cuenta de que hay mucho más allá, y que además tienes la capacidad de conseguirlo y avanzar al ritmo que tú puedas. Es que cada uno, lo guay del seguimiento es que yo recalco mucho que quien ha de marcar el ritmo es la persona. O sea, a ver, si alguien se está columpiando, pues para eso está el mentor o la mentora, o estoy yo para decir, ¿qué está pasando aquí? Porque a lo mejor te estás columpiando porque estás procrastinando, porque tienes bloqueo, y también ahí podemos ayudar. Así que, bueno, me parece que esto no solamente sirve para el seguimiento, sino para cualquier cosa de la vida. Hay momentos y hay proyectos donde merece la pena invertir en esta clase de avance, en pedir esta clase de ayuda, y que es súper poderoso. Así que espero que este programa te haya gustado. Recordarte que el seguimiento, la única convocatoria que va a haber este año de seguimiento, empieza dentro de nada, ¿vale? La convocatoria va a ser del 6 de junio al 28 de agosto. Como ahora mismo tenemos la web pues un poco patas arriba, estoy dando toda la información por email, así que si te interesa el programa, por favor escríbenos un email a info@ilustrandodudas.com, y ahí te damos, Lina y yo, toda la información que necesites. Las inscripciones terminan este próximo miércoles día 1, así que piénsatelo, consúltalo con la almohada si crees que es lo que necesitas para dar ese paso ya de una vez por todas, para ponerte las pilas y dedicar este verano a ti, a tu proyecto, a crear esa nueva relación con la ilustración, a por fin ponerte ese chip profesional y dejar que te ayudemos a ponerlo.
Y bueno, recordar un poco para terminar el formato del seguimiento. Está dividido en 4 bloques, ¿vale? El primer bloque es la primera semana, donde sucede una asesoría personal conmigo, donde el grupo se conoce en una reunión conmigo y de ahí es de donde sale la asignación de cada persona con su mentor. Yo ahí decido a quién le conviene trabajar con quién, etcétera, etcétera. Definimos en esa asesoría un plan de acción y en el bloque 2, que es la semana 2, es cuando tú desarrollas ese plan de acción a través de una guía que yo te doy y de un feedback que te va dando tu mentor o mentora. Esa semana además también conocerás a tu mentor o mentora personalmente, y si resulta que ese mentor o mentora tiene un grupito de personas, pues la reunión será los alumnos de ese mentor, pues todos junticos, para que hagáis piña también, ¿vale? Y luego ya empieza el bloque de trabajo más feedback semanal, que son 10 semanas, donde cada semana, al principio de la semana, los lunes, la primera semana del bloque, pues mandas tus objetivos semanales, tu mentor te da el ok o te dice te estás flipando o te dice veo poca chicha aquí o lo que sea, definís los objetivos semanales y ya empiezas a trabajar toda la semana y al lunes siguiente le mandas tus avances con un guión que yo os doy y el mentor decide si te va a dar el feedback a través de una grabación de pantalla explicándote todo lo que haga falta, etcétera, etcétera, y te lo manda por email, o si es algo más complejo o en lo que hay que entrar más en profundidad, pues te dirá, oye, vamos a reunirnos. Entonces, los lunes son el día de feedback, ¿vale? Del mentor. Es el día en el que le puedes preguntar todas las dudas que quieras, que le tienes que mandar todo el trabajo que hayas hecho, etcétera, etcétera, y así irás avanzando cada semana. Una vez te dé el mentor tu feedback y tú lo escuches, lo leas, tal, le tienes que mandar tus objetivos para la semana que entra, ¿vale? Basándote en el feedback que te ha dado, y así vais avanzando. Además, va a haber un Discord compartido con el grupete de gente que estáis en el seguimiento y cada X tiempo vamos a hacer reuniones, ¿vale? De hecho, yo os voy a animar a que el grupete solo, de manera independiente a los mentores y a mí, que hagáis quedadas para compartir cómo os va, plantear dudas, contaros un poco qué tal o cuáles son los mayores retos, etcétera, y de vez en cuando haréis una reunión conjunta con vuestro mentor y una reunión conmigo, ¿vale? O sea que la parte social también está bastante guay. Y por último, ¿vale? Después de esas 10 semanas, cuando ya se termina el seguimiento, aparte de terminar con el último feedback, hay una asesoría final con tu mentor o mentora para no soltaros así como de pronto y que os dé todo el vértigo del universo, porque es verdad que el seguimiento se queda como cortito, da una sensación de que se queda cortito y de repente como que da mucho vértigo. Entonces hacemos la asesoría final para que podáis plantear un plan de acción de trabajo pasado el seguimiento, para que sepáis a qué ateneros, en qué dirección seguir funcionando, etcétera, etcétera, y que podáis volar solos, que al final es nuestro objetivo, con tranquilidad. Además haremos una despedida todo el grupete junto conmigo, ¿vale? Y además hay una cosa que vamos a implementar nueva en el seguimiento, como un extra que cada uno puede decidir si quiere hacerlo o no, que es que si el seguimiento se te queda muy corto, luego puede haber una ampliación que será como una continuación con un feedback mensual por 3 meses más. De manera que ese plan de acción que planteas con tu mentor o mentora en la asesoría final, puedes luego ir desarrollando cosas y una vez al mes le mandas tus avances siguiendo el mismo funcionamiento semanal que haces dentro del seguimiento, y haces una reunión con ese mentor que te da feedback tal y planteáis el trabajo del mes siguiente, para que así haya como una transición un poquito más natural hasta que voláis solos de verdad. Entonces esto será una opción que se dará al final del seguimiento para quien quiera. Y bueno, como veis, esta estructura es súper flexible. Por supuesto, cuantas más horas de implicación, cuanto más trabajo hagas, más feedback te va a poder dar tu mentor o mentora y más vas a avanzar. Entonces, lo que sí que hay que entender es que el seguimiento no son clases, el seguimiento es un acompañamiento y por tanto
lo vas a poder aprovechar mucho o poco dependiendo de que metas mucha o poca implicación, trabajo, horas, energía, etcétera, ¿vale? Entonces, cuantas más cosas le mandes a tu mentor, mejor. ¿Qué pasa? También hay que saber dedicar el tiempo necesario a hacer las cosas bien, ¿vale? Porque si el objetivo es subir la calidad de nuestro trabajo, tampoco podemos ir ahí, como dicen en Murcia, a pijo sacao, haciendo las cosas rápido y mal, ¿vale? O sea, el mentor también te va a decir, frena, vamos a bajar un poco el ritmo si hace falta para profundizar más en esto o para trabajar más esto, porque por supuesto siempre va a haber un learning by doing, un aprendizaje, ¿vale? Un trabajar en ciertas cosas básicas mientras desarrolles proyectitos y demás. Así que, como ves, es un formato súper flexible que permite compaginarse con otras cosas. Yo siempre creo que una media de 25-30 horas a la semana de implicación sería lo mínimo interesante realmente para que la inversión en el seguimiento salga a cuenta. También he de decir que hacemos una selección para el seguimiento. Nos dimos cuenta que, bueno, yo me di cuenta que era muy importante que la persona que entre al seguimiento esté en el punto en el que realmente pueda aprovechar el seguimiento. O sea, esto me pasa prácticamente con todo, ¿no? O sea, yo no quiero ganar dinero a toda costa, yo no quiero alumnos a toda costa, yo quiero que las personas que se apunten a lo que yo ofrezco estén en el punto en el que van a aprovechar y absorber y todo, o sea, lo mejor posible y de la manera más efectiva, ¿no? Entonces, si no están con la actitud correcta, si no están en el punto, por ejemplo en el seguimiento, si estás en una fase muy inicial, te voy a decir que no, y te voy a decir que te esperes, que no merece la pena la inversión. Entonces, yo siempre asesoro mucho y me gusta hacer esa selección porque no quiero que alguien se apunte a algo cuando no toca y que luego sienta que no ha merecido la pena o que no lo ha podido aprovechar o que ha sido un balde, ¿vale? Entonces hay un proceso de selección y una vez haces la reserva y pagas el seguimiento, rellenas un formulario donde yo te hago una serie de preguntas, donde puedo revisar tu trabajo, ahí evalúo si estás en ese punto que yo considero óptimo para aprovechar la inversión que estás haciendo y entonces o te acepto o te mando un email y te digo, oye, mira, creo que pasa esto y esto, y por eso creo que a lo mejor no conviene que ahora entres en el seguimiento, a lo mejor te conviene más una asesoría, o el curso Soy Ilustrador y ahora qué, o hacer esto otro, o esperarte a la siguiente convocatoria, o lo que sea, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, para cualquier cosa relacionada con el seguimiento, por favor, escríbeme un email a info@ilustrandodudas.com y te doy toda la información que necesitas. Además, se puede pagar de una tacada o en 2 o 3 mensualidades, que eso está muy bien también por si, pues eso, no tienes todo el dinero de golpe, pero mes a mes sí que lo puedes tener listo. Así que ya os digo que es una inversión que merece muchísimo la pena, sobre todo si tienes claro, como decía alguna IlustraPro por ahí, que quieres ponerte en serio y que quieres darle la máxima prioridad para avanzar, ¿no? Avanzar a saco, porque no tiene sentido hacer esta inversión si luego pues le dedicas 10 horillas a la semana y solamente en los huecos que te deja el resto de tu vida, pues entonces pues no. Vale, pero bueno, eso ya lo evalúo yo en el formulario y vamos, os cazo al vuelo. Bueno, gente, pues os mando un abrazo súper fuerte. También contaros que me voy a Escocia la semana que viene a vivir un mes. Ya os contaré mis aventuras escocesas, que hace 3 años que no voy a Escocia. ¿Sabéis que Escocia es mi segunda casa? O sea, mi lugar favorito del mundo mundial. Es como mi casa elegida, mi hogar elegido. Y me han pedido que cuide de un perrico monísimo, un border collie que se llama Kuri, tiene nombre neozelandés, maori. Y voy a tener casa, coche y perro durante un mes para poder vivir aventuras por ahí y hablar en inglés y ver a mis amistades escocesas que hace mucho tiempo que no les veo y les echo mucho de menos. Así que seguidme por Instagram porque habrán aventuras que contar. Un beso muy fuerte y os dejo con Pat Salem.
les guérisseurs des méfaits de...